Bueno, chicos, pues muchas gracias lo primero por asistir a esta convocatoria que os hemos convocado hoy con esta charla de autores. Vamos como siempre, sin paracaídas, a lo que salga. Sabéis que aquí las charlas son orgánicas. Como somos pocos y aunque fuésemos muchos, sabéis que podéis preguntar, repreguntar lo que queráis, ¿vale? Nosotros vamos a empezar aquí a charlar entre ellos, yo les preguntaré, lanzaremos temas y en general pues hablaremos un poco de todo, sobre todo procesos creativos, que es un poco el tema que hemos querido tratar hoy. Os voy a presentar, Carolina Corbillo, ya muchos de vosotros la conocéis, Ricardo Bilbor. Bueno, Carolina es profesora de inglés, sí, aparte de muchas otras cosas. Hablaremos de ellos, pues os tocó guionista de cómic, cantante, sí, cantante también, escritora, sí. Ricardo, profesor de literatura, aparte de guionista y escritor también. Sí. Y Daniel, pues más que es guionista también, dibujante de cómics, profesor también. A ratos, sí. Y luego también diseñador gráfico. También. Aparte de muchas otras cosas. Sí. Iremos desvelando y iremos contando aquí. Entonces, pues vamos a tener esta charrita en la cual, pues, casi la primera pregunta, como siempre, pues la voy a intentar lanzar yo. Interrumpiros, molestaros, charlar, que es lo que es más importante, y vosotros igual, Esto es una charla entre amigos. ¿Qué sois más? Esta pregunta además va con carga de profundidad. ¿Qué sois más? ¿De inspiración o de trabajo? ¿Quién? Solo ante el peligro. Venga, tú, Carolina. Vale, venga. Pues es que yo creo que las dos cosas van entrelazadas de alguna manera. Necesitas la inspiración, ¿no? Y algo que te provoque esa chispa, pero creo que esa chispa es verdad que muchas veces se puede encontrar, no sé, estás ahí haciendo lo que sea y de repente te viene una idea, lo que sea, pero necesitas un trabajo y necesitas tener una disciplina. Y a lo mejor estar documentándote sobre un tema y ver ahí la beta dramática. Yo creo que es una mezcla. Y tú, bueno, Dani, que se nos ha lanzado. Que no, claro, el tema es un tema un poco que va con los años, ¿no? Al final, claro, una cosa es sentarte en una mesa con un horario, que yo intento marcarme un horario, y luego la inspiración es de diaria en cualquier momento. O sea, estás en el coche, vas por la calle, estás siempre con la cabeza pululando, buscando ideas. O sea, más que un trabajo, el trabajo es el trabajo como profesional, pero luego tu cabeza está constantemente pendiente de estímulos, de ideas, de estimulaciones. O sea, es un no parar. O sea, siempre hay una parte de tu cerebro que está conectada. Claro, es algo que, de hecho, yo con los años quiero intentar un poco aparcar ese lado, que es un poco inevitable, porque desgasta. Al final, sí, claro, sí. La realidad en la que te mueves siempre son estímulos que andas buscando. Yo ahora me encuentro en un momento en que puedo hacer una colaboración con una escritora y estamos buscando ideas. Y claro, es... Muy estresante. No es estresante, sabes que van a surgir, pero ahora llevo como 3-4 semanas ahí como sensible a la búsqueda y no surge nada, pero siempre al final termina saliendo algo. O sea, es más de inspiración entonces. O ambas cosas, lo que como Carolina, ¿no? Y luego sentarte y currarte... Sentarte, claro, obviamente, la inspiración que, como decía Picasso, ¿no? Que me pide la inspiración que me pide trabajando. Claro. Sí. Pero una cosa importante es obligarte a tener un horario, sí, porque el desorden al final te pasa factura y es algo que cuesta. Yo era nocturno y ahora intento no serlo porque tengo que mantener una vida normal, ¿no? Y bueno, ahí está. Y tú, Ricardo, tú eres más organizado, ¿verdad? A ver, yo hace años le leí una frase a Camilo José Cela que él citaba a Baudelaire, que me gusta mucho y siempre se la digo a mis alumnos, y es: la inspiración es el refugio de los zánganos. Yo creo que si la inspiración es algo muy momentáneo que te ayuda, te puede dar una idea, pero no te ayuda a desarrollar nada. Cuando estás escribiendo y dices que estás inspirado, en realidad lo que has hecho es trabajar muchísimo para alcanzar ese punto en el que la historia se escribe sola. Pero para llegar allí tienes que trabajar mucho, eso no es que se haga clic de un día para otro. Entonces, yo que soy una persona tremendamente desorganizada, por naturaleza, descubrí que la única manera de producir o hacer cosas era siendo organizado. Entonces, yo cuando era joven, pues sí, escribía y dejaba de escribir y decía, es que no estoy inspirado. Entonces, pasaban 2 meses y no había vuelto a ese texto jamás porque no venía esa inspiración, pero es lo que has dicho tú antes. Tú te tienes que obligar a trabajar y cuando estás trabajando es cuando ya te viene, pero no es que venga.
Es que eres tú, con tu trabajo, a la hora de conectar todos los puntos, el que hace que ese momento en el que todo encaja se produzca. Aunque la gente hable de eso como algo mágico. Yo ahí no veo nada mágico. Sí, no, hay como lo que dices, una especie de sensibilidad a tener ideas. Sí, pero eso lo tenemos yo creo que todos los artistas, ¿no? Eso que estás haciendo cualquier cosa o estás hablando con alguien y alguien te hace clic en la cabeza, pero es algo súper momentáneo. ¿Cuántas ideas no hemos tenido que luego te has para pensar y dices, ¿qué se me había ocurrido a mí? Claro. Porque eso, si tú no lo escribes y luego no lo trabajas, incluso cosas que se te ocurren en un momento dado que te parecen maravillosas, dices, madre mía, lo voy a petar. Esto, premio nacional el próximo año, te sientas a escribirlo y dices, ¿pero esto qué imbecilidad es? De hecho, Oscar Wilde decía algo así como que cuando se escribía Presa del arrebato, ¿no? De, oh, Dios mío, tengo la inspiración, decía que generalmente todo eso había que desecharlo. Correcto. Y luego escribir en serio. Es que Becker decía algo, a mí Becker en Cartas desde mi celda hace toda una teoría sobre el proceso creativo que a mí me encanta, y hay un momento, hay una frase que yo cito mucho en clase que es: cuando siento no escribo. Entonces, cuando tú sientes, cuando estás viviendo, tú no te puedes sentar a escribir o a dibujar. Esa imagen bohemia que tenemos, idealizada de Picasso pintando ahí, o la terribilidad de Miguel Ángel como un loco, ¿entiendes? En realidad no. Es como estoy creando. Hay discos que se han compuesto. Sí, claro. Y con sustancias, sí, claro, pero, y como William Burroughs, ¿no? Sí, pero no bajo el subidón intenso, por ejemplo, de la heroína que estás colocado en otro mundo. Ahí no se compone nada, o si te metes 5 gramos de cocaína, o sea, ahí tú no vas a hacer nada, ¿entiendes? Otra cosa es que tú, pues, según qué sustancias, amigos, ¿no? Pero en realidad... Hombre, yo creo que cuando llegas a un determinado nivel, a ese nivel, sí que uno puede recrearse con su papel, ¿no? O sea, como que tiene el derecho, Picasso seguramente podía tener esos momentos de éxtasis, sí, pero... porque era un poco actor de su propia vida y de sus propias... Se valoraba mucho el mismo, ¿no? Pero otra cuestión, por ejemplo, cuando uno tiene una idea, porque escucho de todo, ¿no? Uno va aprendiendo de otros autores y otros escritores y demás, cuando uno tiene una idea, la apunta, o si al día siguiente no se acuerda, lo desecha. Eso es un tema interesante, que es una que hemos claro, que porque tratar. yo he pasado por todas las etapas donde apuntar cualquier cosa, porque claro, pasas momentos muy eufóricos, sobre todo cuando uno es más jovencito que lo flipa con todo, ¿no? Claro. Y esa emoción se va perdiendo con los años. Y entonces la tendencia o a apuntar ideas o a no apuntar nada. O sea, el romanticismo o el pragmatismo. Es decir, soy romántico en el sentido de todo lo que se me ocurre poder llevarlo, o desechas ideas y no las escribes. Es que al final pruebas contigo mismo, tú eres tu principal campo de experimentación. A mí me ha ayudado mucho saber que al final en el proceso creativo todos los autores tenemos cosas en común. Y excentricidades y particularidades que tú crees y ocultas porque no estás seguro de ti mismo, y cuando ves que otros, vamos a decirle, que los artistas un poco creativos lo hacen, pues hay muchos factores comunes. Tenemos todas nuestras carencias, nuestros miedos, nuestras idas de olla, nuestros vicios. Bueno, eso también le pasa a la gente no creativa, ¿eh? Claro, pero luego hay una contención. Sí. Pero yo creo que ahí estoy con Dani. Yo creo que el creativo es obsesivo. O sea, estás obsesivo, estás obsesionado, sí. O sea, yo te imagino a ti, imagino a Dani, a Ricardo o a cualquiera de los que puedan estar en el público intentando hacer algo creativo, y esa presión la sientes. Es lo que te digo, siempre hay una parte de tu cerebro que, aunque estés haciendo otra cosa, está inventando, está creando. Estás durmiendo y estás creando. Te enamoras un poco también de la idea, ¿no? Claro, Más que si te gusta, es que obsesión obviamente. es una palabra un poco fea a veces. Tiene una No, connotación un poco... Y el amor en cierto punto también tiene parte de obsesión, pero yo lo pienso más como que te enamoras de una idea y entonces te entregas tú eres más romántica, a ese amor. A lo que decía Dani, tú eres más romántica que pragmática, entonces. No, a mí lo que me pasa, en cuanto a lo de apuntar ideas y demás, sí que es verdad que, bueno, últimamente lo apunto todo en las notas del móvil. Antes llevaba un cuaderno y era como más en plan, oh, Dios mío, mi cuaderno de tal, y ahora simplemente lo apunto en el móvil y ya está. Pero lo que también me sucede mucho es que a veces estoy escribiendo algo, bueno, ya sea narrativa o incluso algo de cómic, y descubro cosas que estaban ahí, ¿sabes? O a lo mejor pues experiencias pasadas, yo qué sé, bueno, brotan, ¿sabes? Y también para mí entonces es como una especie de descubrimiento. Y digo, joder, esto que pasó en aquel momento a lo que no le había dado importancia,
de repente está cobrando sentido Sí. y a lo mejor es como que me estoy también descubriendo a mí misma. Claro, de pero alguna es que yo manera. creo que la escritura, por encima del resto de las artes, es la que más saca partes de tu subconsciente. Sí, sí, sí. Es lo que más tú, incluso cuando escribes cosas, lo que dices tú, te sorprendes muchas veces de lo que eliges. Y luego cuando estás haciendo una historia, a veces hasta te sorprendes de por dónde va la historia, porque tú en principio no querías ir por ahí. Pero es como que tu subconsciente se empeña en ir por ahí porque... Sí, por eso, por ejemplo, a mí sí que me gusta escribir en cómic una escaleta, un esquema, pero esto de escribir escena 1, escena 2, tal, rollo escaleta, y no desarrollarlo es que no puedo. Porque digo, si me pongo a desarrollar la escena, es que a lo mejor, dentro de que tiene una estructura y que está todo pensado, a lo mejor me va a llevar por otro sitio. Ya. Es lo que, bueno, lo que tú O comentas. sea, que es más recomendable tener un orden de trabajo con una escaleta, un desarrollo, que improvisar. Y más cuando hablamos de un cómic donde tienes unas páginas casi firmadas ya por contrato, o al menos la editorial ha dicho, bueno, entre 100 y 120 páginas. ¿Qué? Dices, 120 páginas de diferencia dan para mucho, pero no dan para nada. Como tengas que desarrollar varios personajes, como sea un poco operístico el tema, la cosa se complica. Y más cuando tienes un elemento cerrado, como puede ser cualquier cómic histórico o cualquier formato establecido, 24 páginas o 22 páginas en un cómic americano, 48 o 56 en un cómic europeo, como no tengas establecido ese orden, la cosa se complica. Sí, a ver, tú necesitas, yo por lo menos, es que yo creo que cada autor lo hace a su manera, pero tú necesitas un plan inicial. Esto es como cuando si tú vas a la guerra sin un plan, diciendo, pues ya me saldrá la inspiración mientras estoy en mitad, o te vas a la jungla sin preparación, confiando en tus habilidades de MacGyver. Supervivencia. Pues aquí yo confío en mi talento artístico, me voy. Yo creo que eso queda muy bonito pues para contarlo por ahí y darte las de bohemio a lo mejor e intentar ligar por primera vez en tu vida con alguien, ¿no? Pero en realidad tú vas con un plan, luego ese plan se puede ir en mitad del proceso de creación, se puede ir al carajo perfectamente. Y a mí eso me ha ocurrido. Pero yo, por ejemplo, yo necesito ir sobre todo con un final. Yo tengo que saber a dónde voy, que luego cambia a lo mejor, o no. Sí. Hay veces que he seguido el plan, pues no te digo al dedillo, pero cerca, y otras veces que lo que pensé al principio y lo que sale al final... A mí me gustaría hilar por ahí, que es por donde iba yo la Eso tiene que ver. siguiente pregunta que os quería hacer. Es exactamente eso. Cuando vosotros os paráis, cuando tenéis una idea en concreto, cuando lo queréis desarrollar, ¿por dónde empezáis? Obviamente por el principio o empezáis por el final. Queréis tener un final de la historia, si no, no hay historia, ¿no? O dejarlo, si no sería Michael Ende. A mí es o escenas que dibujar. O sea, a ver, yo en principio era muy anárquico. Y ahora, claro, cada vez va cogiendo más potencia y más tamaño las historias que voy ilustrando. Pero, claro, a mí me viene una idea, qué atractivo dibujar esto. A partir de ahí va creciendo. Puede que no tenga un final. Por ejemplo, ahora estoy con una historia que no tengo ni idea del final que voy a hacer, pero tengo confianza en que a todo, por mi experiencia, a todo le encuentro una solución que considero que vale, ¿no? Pero a mí me inspira una idea, un tema, un final, un principio, un personaje. Es un poco anárquico. Y luego, ¿imágenes o escenas? Es decir, una imagen con un momento de alguien diciendo algo a la luz, o escribiendo, o un epitafio de alguien, o más una escena general. ¿Cómo enfocáis vosotros las obras? ¿Cómo viene esa inspiración para ahora decir, uy, voy a seguir por aquí o voy a desarrollar este otro concepto? Yo más escenas, yo pienso de forma más narrativa. Sí. A veces se me aparecen imágenes, pero sobre todo escenas. Sí, lo que pasa es que a veces la idea inicial que se te ocurre puede ser, como ha dicho Daniel, pues o el principio, la mitad o el final. Pero a mí, si me ocurra lo que se me ocurra, si es el principio o es algo que está justo en mitad, si la idea permanece más de un día, porque yo si después de un día dejo de pensar en ella, la olvido completamente. Pero si más de un día pienso, la escribo y entonces ya me empiezo a obsesionar con el final. Yo me obligo a mí mismo a ir hacia el final para tener una idea clara de saber hacia dónde voy. Entonces, a partir de ahí ya para mí es más sencillo. Es una fórmula que yo he encontrado para no perderme ni, como decías tú, yo así calculo bien... Los tiempos, sobre todo, que son muy importantes. Tiempos, número de páginas, sobre todo, yo eso siempre lo calculo. A partir de que voy a hacer eso me di cuenta de que me ayudaba a calcularlo bien. Entonces, cuando la editorial me lo pregunta, soy capaz con un pequeño margen de error de darlo. Sí tengo el final. Si no tengo el final, yo es que no sé ni lo que va a salir. ¿Y tú, Carolina, cómo te lo planteas?
O ves, lo que te digo, tienes esos chispazos de decir, pues tengo este personaje en este momento, o va a decir esta frase que me va a solucionar un problema, o me va a desarrollar la siguiente escena, o ves imágenes, sobre todo el cómic, que es súper imagen. ¿Tú cómo te lo planteas en tu cabeza? ¿O cómo te viene esa inspiración? Yo soy un poco también más como Ricardo, ¿no? Lo planteo más, o sea, me viene más en términos narrativos, escenas, conflictos también. Soy mucho de diálogos entre personajes, ¿sabes? Algún conflicto de dos personajes. Me resulta mucho más fácil pensar en, vale, este personaje quiere esto, este quiere otra cosa y cómo eso provoca el conflicto entre ellos y de ahí me salen muchísimas, bueno, vetas dramáticas. Pero, bueno, también me gusta mucho saber el final, dónde voy a terminar. Bueno, con histórico generalmente se sabe siempre. Está ya escrito. Lo que pasa es que tienes que también elegir qué final cuentas. Sí. ¿En qué momento acabas? Porque eso puede derivar en otras circunstancias. Porque claro. Colón llegó a América, llegó a La Habana, llegó a Cuba y luego todo lo que pasó después hay que parar en un momento, ¿no? Que ha pasado ya más de 500 años. Claro, es que... Hay que centrarse en algo. Hay que centrarse, ¿no? Y también depende del arco dramático que quieras dar al personaje y de lo que quieras contar de ese personaje. Por ejemplo, en el cómic de Maruja Mayo, terminamos bueno, contamos solo una pequeña parte de su vida, que es cuando ella descubre su voz artística. Y claro, teníamos que terminar en un punto y decir, vale, esto tiene que aportar algo a nivel dramático, ¿sabes? No se va a terminar, vale, estoy hablando de un personaje histórico, pues bueno, acabo con su muerte. Claro, no hay que... Se podría hacer, pero... Se podría hacer y mucho se puede hacer, sí. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, digo, no, es que me va a aportar más otro final. No lo quiero decir, porque no quiero spoilear, pero digo, es que esto, según lo que estoy contando, lo que estamos contando en este cómic, esta escena que a lo mejor, si tú la ves, pues no se está muriendo, no está terminando un cuadro, no sé, realmente no representa un final, es de alguna manera el final de su recorrido psicológico. Porque luego también puedes ir en el momento sensorial de decir, este personaje ha muerto físicamente, pero su obra perdurará para siempre, con lo cual siempre dejas ese final abierto para que la gente pueda seguir explorando su obra. Si tú ha muerto, pues ya no quiero saber más de ese personaje. No, este personaje, su obra está ahí, está viva y seguirá viva durante mucho tiempo. No sobrevivirá a todos nosotros y seguirá. Pues esos finales abiertos, pues yo creo que sí que son interesantes. Más cosillas que os quería yo preguntar. Momentos, yo continúo, a mí me fascina lo de la inspiración, entonces quiero seguir preguntando por ahí. Las musas. Las musas, sí. Tenía un amigo que se dedicaba también a esto, pero era músico de cine, que él decía que la inspiración, si no llegaba, había que forzarla. Pues os preguntaba si erais más de trabajo o erais más de inspiración pura. ¿Qué momentos tenéis donde os llega más la inspiración? ¿Por la mañana despiertos sin el primer café? ¿Ya por la noche con todo el recorrido del día en la cabeza? Y un momento ya que decís, bueno, he dejado mi jornada laboral, me puedo sentar a escribir, me puedo sentar a crear. ¿En qué momentos os encontráis vosotros más inspirados? Pues es que ha ido cambiando con los años. Claro, al final... Eres un veterano, ¿eh? Pero particularmente a mí me pasa factura y se aprecia físicamente que me pasa factura todo el tema de el estrés emocional que a mí me ha llevado siempre. Pero hay una cosa buena que con la edad me va ocurriendo, que en vez de luchar contra ello, digo, joder, pues soy así y a joderse y a aguantarse. Entonces lo llevo con más calma, pero de hecho a mí cuando no puedo currar es cuando más ganas tengo de currar y cuando más... Y luego una vez que me siento, como que se me quitan las ganas. O sea, cuando te ponen a dieta, ¿no? Que no puedes... Claro, yo tengo familia, tengo un par de hijos pequeños y toda la historia, entonces, claro, menos mal que tengo ahí un freno, tengo ahí una... Pero claro, cuando no estoy sentado currando es cuando más ganas tengo de trabajar. Antes era muy nocturno, vida muy desordenada, demasiado obsesión, pero inevitable, no es una cuestión... Claro, porque hay una especie de áurea que rodea que lo que tú dices, bohemio, pero esto no es, en mi caso no es una actuación, no es parodia, es real, ¿no? O sea, ya me gustaría a mí disfrutar. Sí, relajarme. En una palabra, relajarte en otras cosas que no sea cuando estás metido. A ver, luego me imagino que entre obra y obra, como cualquier ser humano, tienes un Kit Kat, tienes un descansito. No, esto es como tocar el piano. Da igual, ¿no? O sea, si dejas de tocar un día el piano ya no suena bien las teclas. Te notas... Ya no tienes oído, ¿no? No, y además es un poco terapéutico. Yo necesito estar mis 7 o 8 horas diarias.
y las saco y eso me ha permitido aguantarme mucho y ver la cosa muy bien. Pero una cosa que, claro, yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no disfrutas más? ¿Por qué no te sientes afortunado y dices, joder, estás dibujando, haces lo que quieres, te publican, joder, pues tendrías que estar más contento, más feliz, dando botes, pero hay algo ahí... Sí, Hay algo ahí que... hay un demonio, ¿verdad? Hay un demonio, hay un demonio. El demonio del arte. Claro, que cuando le llegas a conocer que yo estoy en ese proceso, pues disfrutas, ¿no? ¿Y tú, Ricardo? No sabría decirte si hay un momento, quizá menos por la mañana, yo que diría que es el peor momento, pero el resto del día no sabría decirte un momento. O sea, no hay momentos que digas, joder, qué casualidad que hoy, a tal hora... Bueno, sí. No, pero yo me conozco. Cuando quiero desarrollar una historia que tengo, la picazón esa que tienes, esa inquietud interna que tienes, porque es una historia que quiere salir y tú todavía no le estás dando forma. Y sí que es verdad que es algo que te persigue, ¿no? Sobre todo si una vez la has escrito y la has publicado, es curioso como luego te abandona y no vuelves a pensar en ella. Si vuelves a pensar en ella es que tienes que sacar una segunda parte, ¿no? O no te queda gusto. Pero sí, pero a mí lo que sí que me pasa es que yo entiendo lo que dices, a mí me pasa hasta que lo he trabajado y llega un punto en el que la historia se escribe sola. Y cuando la historia, yo precisamente escribo por ese momento en el que... Yo creo que lo que tú sientes cuando la historia se escribe sola, ¿verdad? Yo creo que todo lo que experimentas ahí y lo que sientes, sí, yo por eso escribo. Porque todo el proceso anterior es un poco una tortura. Es estar comiéndote la cabeza todo el día, darle vueltas, cosas que no te encajan, trabajar, estar como nervioso todo el tiempo. A veces la gente te habla y estás como de mala leche, pero no con ellos, sino porque es como... Estás contigo. Sí, es como cuando se te clava algo y no te lo puedes sacar y lo notas ahí. Entonces, cuando tú de verdad... has trabajado y un montón y estás en ese punto en el que ya lo mismo que decías, lo que decía Becker, es como copiar de una hoja que ya está escrita, ese momento es increíble. Y yo por eso sigo escribiendo. Yo por volver a vivir ese momento, yo creo que es por lo que sigo escribiendo. Claro, eso es lo que al final engancha, ¿no? Esos momentos que todo fluye. Fantásticos y... Casi, ¿no? Sí. Una gozada. Espiritual, diría. Felicidad absoluta y demás. Sí. Pero claro, llegar a ese punto... la percepción del tiempo como que cambia, ¿no? No sé. En ese momento justo es como que el tiempo pasa y no te das cuenta. Claro, y es como... silencio, música, ruido... Depende. Yo en silencio a veces, ¿eh? Yo silencio. Necesito el silencio a veces. No. Yo cada vez más. Depende, hay momentos en que no, me pongo algo de música tal, pero en ese momento es como que el silencio es mi mejor compañero, fíjate. Sí. O sea, tenéis que os creáis vuestra propia atmósfera, entiendo. O sea, que obviamente si te tienes que centrar, no vas a tener a alguien ahí contándote... No sé, no vas a tener el telediario, que también hay gente que escucha la radio escribiendo. Yo creo que tú esto lo sabes, Alberto. Cuando tú alcanzas ese momento en el que la historia se escribe sola, tú estás en tu mundo. Sí, no, claro. Y tú eres la persona más feliz. Y pasan horas y sigues cualquier ruido, cualquier persona que venga a interrumpirte o a hablarte es un intruso que ¿Os ha pasado? Yo, vamos, me habla mi mujer y yo... la miro y es como que no la estoy ni viendo. Y me dice, estás en tu mundo, ¿no? Y entonces digo, es que no sé, no estoy ahí. Pues han llegado incluso a asustar, ¿no? Oye, vas a cenar y estás ahí, espera un segundo. Yo estoy en trance. ¿Qué hora es? Sí, pues debe ser ya la hora de cenar. Llevo aquí 4 o 5 horas que no me he dado cuenta. Sí, a mí no me saques. O sea, cuando empiezas a producir más, ¿no? Yo creo que te pasa también que un día es incapaz de hacer una página y cuando ya todo fluye te haces tres... Es que de ese estado no quieres salir, es porque, jolín, es una maravilla estar ahí. Yo creo que por eso los que hacemos cosas artísticas lo hacemos por ese momento increíble en el que todo fluye y todo empieza a encajar. Y ahí se van como pasando, ¿no? Sí. Los principios son muy chulos y luego ya cuando se convierte en profesión... Sí que hay, pero hay una tranquilidad ahí que se agradece, pero también se echa de menos. Sí, yo sigo sintiéndolo igual que desde el principio, ¿eh? Si no lo sintiera, no sé tú, yo sigo sintiendo eso. Sí, yo siempre lo siento. De hecho, a mí lo que me pasa es que cuando no estoy realmente en un proceso creativo, no me siento mal, pero es como que digo, necesito estar trabajando en algo, ¿sabes? Lo que tú comentabas, claro, que era un poco una tortura, y digo, es que
si no escribo, realmente siento que no me puedo llegar a conocer a mí misma. Me pasa ¿sabes? igual. Pero es que suena un poco así como en plan flipada, ¿no? Pero realmente muchas veces, a lo mejor periodos en los que pues, he tenido mucho lío por diversas cosas, ¿no? Que he podido dedicarme menos intento siempre dedicarme todos los días, y de hecho, bueno, lo hago, pero alguna vez, ¿no? Que ha coincidido más lío por viajes o lo que sea, digo, joder, es que echo de menos estos momentos y siento de verdad como una especie de angustia. Sí. Y cuando ya vuelvo a la mesa y a escribir y a ponerme con ello, me siento liberada. Es lo que decías tú antes, que a mí me pasa igual, es muy terapéutico. Entonces, yo, si tengo días que no escribo cuando estoy haciendo algo, siento que me estoy saltando la terapia o lo que me ha mandado el médico. Sí. Y siento que algo no va bien en mi cabeza y estoy dejando de hacer algo que tendría que hacer, que sé que me beneficia. Porque cuando lo hago, incluso consideras que hasta psicológicamente yo creo que estás mejor incluso, ¿eh? Y el día que no hay inspiración, ¿qué se hace? ¿Se sigue trabajando, se sigue documentando o repasáis a lo mejor lo anteriormente escrito, a lo mejor una formulación que en un momento determinado te parece que es correcta, luego ves que pues, la podías haber hecho mejor, o quizá te das cuenta de que todos los personajes que son obra tuya hablan igual? ¿Vosotros tendéis a la autocorrección anterior o seguís para adelante y ya está? Yo a veces sí que me gusta volver a lo que ya he escrito. Es verdad que tampoco es obsesivo, no es que lea cada página 3 veces antes de escribir la siguiente, pero a veces cuando a lo mejor llevo 15, bueno, hablo en cómic ahora, cuando llevo 15 sí que necesito leer todo y según también las escenas nuevas, pues voy limando ciertas cosas, agregando algunos elementos que luego van a tener sentido. Que son necesarios. Pero, y bueno, la revisión es súper importante, claro, ya al final, vamos, de las cosas más importantes. Yo sí que reviso, pero sin obsesionarme tampoco. Ya. Es un poco... Entiendo. Yo sí que vuelvo atrás, necesito que me convenzan todos los dibujos que hago, porque claro, uno tiende a repetir y a repetir y a ir mejorando en cada cosa. Yo, claro, es que, por ejemplo, mi proceso es la inspiración, surge una idea, pero claro, luego me puede llevar año y pico, 2 años. Entonces, claro, durante ese proceso se me van ocurriendo otras ideas, pero luego viene el trabajo, ¿no? Y luego viene la inspiración en los diálogos, quizás las escenas, en los ritmos. Pero, claro, procesos tan largos de desarrollo tienen su Yo creo que aquí había que hacer, perdona, no, quería hacer un inciso, porque pues, seguramente algunos de los que estáis aquí asistiendo hoy a la charla sabéis cada uno del palo que toque, donde procede. Por ejemplo, Carolina y Ricardo son únicamente, según que me equivoque yo, guionistas y escritores. En cambio, Daniel es guionista y al mismo tiempo es dibujante. Entonces, aunque parezca mentira, aunque parezca que no, el concepto es diferente. Es decir, porque, por ejemplo, vosotros tardáis aproximadamente en una obra, un guión terminado, un mes y medio, 2 meses, ni llega siquiera. Contando con documentación... Bueno, sí, me refiero a una historia que te de hayas creado tú, no que sea histórico, sin mucha documentación. Ya. Algo que puedas decir, venga, va, encargo rápido de estos. Bueno, encargo rápido, una historia a lo mejor con todos personajes originales. Hombre, también te tienes que documentar, ¿eh? También, es verdad. Yo estoy haciendo una siempre. sobre, daguerrotipos y tal, y, ¿sabes? Tengo que saber cómo funciona eso. Es decir, al final, aunque sean personajes originales o que el episodio histórico no sea lo más importante, siempre va a estar ahí, va a haber un tema que tengas que investigar, pero sí que es verdad que algún guión así con personajes originales pues ha sido un mes, a lo mejor, pero es que depende también. Sí, te entiendo. Que depende. O sea, puede ser más o menos, Ricardo, 2, 3 meses. Es que, Depende también, ver, ¿no? Sí, si tú te refieres al proceso, por ejemplo, de documentarte y de escribir, pueden ser 3 meses. Lo que pasa es que cada historia es diferente. Hay historias que a ti se te ocurren y las vas madurando durante años en tu cabeza. También. Porque yo te decía antes, ese proceso en el que todo se escribe solo es cuando los personajes cobran 3 dimensiones en tu mente. Y cuando el personaje, hasta que cobre 3 dimensiones y sea una entidad casi real, que prácticamente se escriba sola, depende. Es que cada historia es... Yo he tenido historias que, por ejemplo, Montemar, que es una adaptación del Estudiante de Salamanca, tú piensas cuántos años llevo enseñándolo yo en clase. Sí. Entonces, durante años y años, yo en mi cabeza iba escribiendo el cómic. Yo vas tomando notas mentales y luego cuando me senté fueron 3 meses, fue más rápido. Pero yo no cuento todo el tiempo que yo he pensado en muchas de las secuencias. Lo que pasa es que, por ejemplo, para los dibujantes, al final ellos, yo creo que
invierten más tiempo al final. Sí, claro. Porque se tienen que sentar, tienen que dibujar, ese es un tiempo que no le están dedicando a hacer otras cosas y tienen que estar ahí al 100%. Sí, sí. Entonces, cuando se comprometen con un proyecto, siempre hay que tener en cuenta que ellos van a estar mucho más tiempo que el guionista. Y no sé. No, claro, todo el tema igual, yo me imagino que te da algo común, que tardas un tiempo en conocer a tu personaje, ¿no? Y una vez que le conoces, ya le tiene una personalidad, tiene unas miradas, tiene unos... Claro, ahí es cuando dices, hostia, lo tengo. Exacto. Cuando ya, por ejemplo, a mí me pasan cosas que es horrible, pero es inevitable, que cuando te empiezas con un personaje, al principio yo lo practico mucho para luego al meterme a hacer el cómic no cambie. Entonces, claro, es muy difícil porque terminas una viñeta y el personaje mejorado, es más flexible, es más introspectivo, millones de cosas, ¿no? Le llegas a humanizar mucho. Entonces, cuando llegas a ese punto, tienes que volver al principio y empezar a corregir todo lo que ha sucedido. Claro. Entonces, claro, tienes tus trucos. Yo muchas veces empiezo por el final, luego a medida voy intercalando dibujos para que no se note ese cambio, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que el lector va a notar, hostia, qué mal está aquí el personaje, qué bien está aquí, ¿no? Entonces, lo malo que yo me encuentro es esos trabajos de un año, pues que a los 9 meses el personaje está tan perfeccionado y tal, y lo conozco tanto que tengo que volver. Entonces, si yo voy encima de un tirón y no me exigiera eso, tardaría menos. Pero todo lo que rehago es tremendo, ¿no? Pero también tú eres muy perfeccionista y un pedazo de trabajador, porque yo me he fijado en algunos cómics de otras personas que se nota que al final están como a las prisas. Hombre, también están los plazos, que a veces son muy matadores y tal, pero que se nota que el cómic empieza... Hombre, es verdad que siempre madura, ¿no? El dibujo, por lo general, pero a lo mejor las últimas páginas que están como... Se nota que lo han hecho rápido. Es que ¿sabes? llegas muerto, pero... Es que es un trabajo también como una carrera de fondo. Sí, no, es de duro, es duro. dibujártelo. Llega un momento en que aborreces a tu personaje y los últimos dibujos. Por ejemplo, hay uno de ahí de unas japonesas que el último dibujo, que tenía que hacerme un dragón de estos japoneses tremendo. ¡Buah! Era horrible cada vez que lo intentaba. Ya estoy aquí en la recta Claro, final. no, es jodido. Pero bueno, es parte de la De presión, la ¿no? magia del proceso, ¿no? Claro. Claro, por eso yo ahora estoy metido en un cómic en el que la temática me lleva a dibujar de todo, para no encasillarme en unos escenarios únicos, sino que es muy fantasioso y lleva a mi personaje desde el espacio, a edificios, a todos lados, o sea, para poder seguir dibujando temáticas distintas, pero poder meterlo en un único guión, ¿no? Y desengrasar también un poco. Claro, No cecarte con algo y al final sentirte tú incluso, pues lo que estamos Claro, porque hablando, incluso me va a enfermar. llevar un par de años, 3 años, y claro, va a ser muy cañero. Y ya llevo año y medio y estoy ya sufriendo. Imaginaros los que estéis aquí presentes, dedicaros todas las horas libres de vuestro día a un solo elemento durante 3 años. Es muy bonito y es muy Es muy bonito y interesante. mola mucho, pero debe ser también, pues eso, lo que hablamos, hasta llegar a casi a la enfermedad, a la obsesión e incluso No a... tanto, porque uno luego al final también tiene su mundo interior y habla con uno mismo y lo que te digo, ahora estoy como en una fase en que digo, tío, eres así, aguántate, en vez de luchar contra tus cosas, déjate un poco llevar, ¿no? Y la verdad es que va bastante bien. Sí. A ver, que no estoy yo atormentado aquí y me pongo a mirar por la noche la luna y con los ojos como platos, no. Soy un tío bastante más tranquilo y más normal. Pero sí que luego dentro... A mí me encantan estas reuniones con vosotros y demás porque me permiten ubicarme. Yo en casa no puedo estar hablando de estos temas porque aburres y cansas y sientes que estás, no sé, un poco fuera de lugar. Entonces me gusta esto un poco para conoceros y saber que Y no para estamos encontrar solos. almas gemelas que sufren y disfrutan igual que tú. Claro, y que cada uno tiene tiene sus sus momentos buenos y malos. rituales, que nos conocemos de alguna manera en nuestras cosillas, ¿no? Ya algo que nos conocemos. Que por ¿sabes? redes y tal, pero luego... Claro, luego las afinidades que tienes cada uno, es decir, cada concepto tuyo literario o cada momento de inspiración, pues al final tú te sientes decir, joder, es que estoy haciendo lo mismo que has hecho tú, lo han hecho millones de personas, millones de escritores, millones de creativos antes que tú, no eres diferente. Tienes tus particularidades, como cada uno tiene sus momentos, sus manías, sus rutinas, pero al final todo gira alrededor, es decir, sentarse y trabajar. Sí. Otra cosa que os quería preguntar. Tú creo que, Daniel, el cómic histórico tú no lo has tocado. ¿Perdón? El cómic histórico, no lo has tocado. No, lo tengo en cola, hay uno muy guapo que quiero hacer. Estoy esperando el momento, porque claro, puede ser muy cañero, ¿no? Sí. Cuando acabe uno, o sea, tengo yo una fila, ya, una lista hecha de
para momentos que me vengan ahí de crisis, que por el momento no he tenido ninguno. Estoy sobrado como de ideas, ¿no? Pero sí que me gustaría tocar el cómic histórico, pero me va la aventura, me va la acción, me va mucho el movimiento. Por ejemplo, claro, a lo mejor alguien me mata, pero yo no estoy con Paco Roca muy reconciliado porque me gusta mucho la acción, ¿no? Y como con otros autores, mucho el cómic lento y demás, me canso. Sí. Me canso. Bueno, el histórico puede tener mucha acción, ¿eh? Pero con acción, te digo, por eso. Claro, me gusta la acción. Vale. Cuando yo veo una historia tiene que haber acción. Por ejemplo, ahora mismo estoy dándole vueltas a todo el tema de Shackleton, que aunque hay mucho hecho, desde pequeño siempre me ha llamado la atención, y la acción. Pero tú por acción te refieres a acción física. Sí, física. Porque acción puede ser también en cuanto a que estén sucediendo cosas todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero claro, para eso necesitaría un guionista. Con Paco yo creo que pasa eso. Constantemente suceden cosas, entonces a mí no se me hace, fíjate, me pasa al contrario que a ti. Creo que constantemente en los cómics de Paco están pasando cosas. Sí, pero hablo a física. Vale, física. Movimiento, acción, un poco más fantasía. Ya. Y me gusta, me parece un tío brillantísimo y que dibuja muy bien, pero, oye, me cuesta. Y ahora os he lanzado eso porque he preguntado a Dani, porque ahora mi siguiente pregunta es la siguiente. Y reiteración, muy venida a cuento. ¿Dónde estáis más a gusto? En el momento en que tengáis un encargo, por ejemplo, de cómic histórico, es Sota, Caballo y Rey. Lo podéis modificar, lo podéis formular, lo podéis estrujar, lo podéis cambiar los tempos, como podéis hacer tú con la actuación de Montemar. Pero, por ejemplo, ¿qué os sentís más a gusto? Cuando tenéis una historia ya contada que tenéis que narrar o cuando tenéis que contar una historia de cero. ¿Qué preferís? ¿O hay también momentos para eso? Yo creo que hay momentos, pero fíjate, a ver, yo sinceramente no creo que el cómic histórico o la novela histórica sea Sota, Caballo y Rey. Creo que lo cómodo es hacer Sota, Caballo y Rey, que es muy diferente, que es lo que hace mucha gente con esos textos expositivos, que lo hablamos hace 2 semanas, ¿te acuerdas? Sí, esos coñazos salvajes de gente que coge la Wikipedia, te lo copia. Y no tener una estructura dramática o que los Exacto. personajes estén vacíos y que sean simplemente Pero unos muñecotes ahí. el cómic histórico es muy complicado, o cualquier obra histórica, porque cuando tú te documentas, llega un momento en el que tú como autor no eres capaz de discernir qué es novelable de lo que no. Porque tú te fascinan todos los detalles habidos y por haber. Entonces, si Pepito de los Palotes llevaba un gorro rojo aquel día, tú quieres que el gorro rojo esté. Pero eso al lector le importa 3 pimientos que el tío llevara un gorro rojo o ¿me entiendes? O lleve Y eso tú pluma, lo sabes o porque yo eso lo he hablado. Le da exactamente igual. En realidad no aporta nada a la historia. Entonces, cuando tú haces un cómic histórico, incluso cuando haces cualquier cómic en general o cualquier obra que sea narrativa, tú te diferencias o de verdad lo haces bien cuando tienes la capacidad de seleccionar, como hacía Galdós, lo que es novelable de lo que no. Si tú eres capaz de elegir qué de verdad es contable, entonces pues haces bien el cómic histórico o lo haces mal. Entonces, luego también yo creo que no tienes que olvidar que lo que tú haces es ficción. Con base histórica, pero es ficción. Y hay gente que eso se le olvida. Entonces, tu primer objetivo es entretener al que te va a leer. Si le cascas ahí unos diálogos ¿me entiendes? Con una cabeza jibarizada ahí de uno, con un pedazo de la gente se aburre. Y tú, pero es que es así, yo es que no lo puedo, como dicen algunos, yo no lo puedo tocar. ¿Cómo que no lo puedes tocar? Yo hago lo que me da la gana. Yo con Montemar, pues ya ves, he adaptado una obra poética y he hecho lo que me ha dado la gana. Y si alguien se molesta, pues que no lo lea, porque adaptar es transformar, ¿sabes? Entonces, cuando tú haces una obra histórica es muy difícil, porque la documentación agota mucho. Sí, pero quería preguntar básicamente... Y cuesta seleccionar. Por eso, a veces, según en qué estado estés, yo creo que te apetece una cosa u otra, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, después de 6 años haciendo cosas históricas, pues voy a intentar durante 2 o 3 años no volver a tocar nada histórico porque me dan ganas de pegarle fuego a todo ya. Sí. Estoy hasta las narices ya porque es que estás haciendo la obra histórica y está uno que va a beber en vaso y de repente se te ocurre:
Un momento, esta ¿Era de cristal o de Espera un cerámica? momento, esto era de cristal, de cerámica, y 5 horas después no has escrito nada y no has encontrado nada todavía. Existía Duralex. Y entonces coges el portátil y dices, esto se va por la ventana ya, porque yo Sí. no. Y luego lo publicas y alguien en Facebook, ¿vale? Pones la viñeta, ese vaso es de 1643 y tú lo has inventado en 1644, esto es un y entonces te dan ganas de, ¿entiendes?, de asesinar a alguien. Bueno, pero también se aprende, ¿no? Sí, pero... O cuando se inventaron los tenedores también. Claro, pero Porque hay épocas... Sí, pero sí. yo creo, sinceramente, si tú estás leyendo o viendo una película y a ti lo que te saca de la obra, que te hace que no lo puedas soportar, es que la película está ambientada en 1959 y el coche que sale es de 1958, de un año antes, y eso te saca de la película y te hace ir corriendo a las redes a escribir algo, yo creo que a ti ni te gusta el cine ni te gusta No, lo nada. que pasa es yo creo que Tú también eres un hay... tocapelotas y ya está, hablando claro. Creo Eso que es un también enfermo. hay extremos, ¿no? Como, yo qué sé, pues películas como Napoleón o Claro. la de Marilyn Monroe, esta que se llamaba Blonde, ¿no? Sí. La peli. Pues a mí me parecen que están perpetradas, básicamente, Sí, sí, ¿sabes? sí. Es decir, yo creo que sí que es verdad. Por ejemplo, Gladiator, Ridley Scott. Es que a mí me encanta Ridley Scott y Gladiator me gusta. No me importa tanto que se inventen que la segunda, que fundó de nuevo la República, Sí, ¿no? sí. Que trajo de nuevo la República al final. Si lo haces bien. Eso no me importa, pero porque cogió a un personaje y contó una historia con un marco histórico, pero la historia no era la historia de Cómodo, la historia de Marco Aurelio. Yo creo que cuando estamos tratando historia es verdad que no tenemos que perder de vista, o no se tiene que perder de vista que estamos haciendo, que hay que ficcionar, que hay que dramatizar, que tenemos que dar vida a los personajes, que hay que interpretar cosas porque no todo está escrito y tienes que insuflarles pues ese aliento de vida, ¿no? Pero yo creo que hay como también ciertos límites y jugar con esos límites también es interesante, porque es como el reto que también tenemos como escritores y creadores. A mí, yo qué sé, lo de Marilyn Monroe, pues todo este tema de la relación con Kennedy o cosas que dices, es que es un personaje que tiene su historia, ¿sabes? Y realmente no me estás ofreciendo ningún retrato fidedigno de ella o de cómo pudo, no sé. Yo creo que, por ejemplo, con Maruja Mayo, nuestra Maruja Mayo, o bueno, las de Ellas iban sin sombrero, yo sí que lo escribí pensando en, vale, esto tiene que estar ficcionado, tiene que haber conflicto, tiene que haber drama, hay escenas pues que, no sé, no han pasado y me las estoy inventando, pero porque estoy sirviendo eso a la historia. Pero al mismo tiempo era una especie de... Vale, tenemos que respetar al personaje o no nos tenemos que salir de ciertos puntos. Es como intentar, no sé, como invocar a su fantasma, ¿sabes? Sí, sí. Es un poco eso. Sí, pero yo sí tengo quiero que cambiar. que ella, si me ve desde el cielo, esté contenta. Sí, no pero lo sé. si yo tengo que cambiar algo para que la historia funcione, yo lo hago, y es que ya al principio vivía obsesionado con él y ahora mismo es como me importa 3 pimientos. Si tengo que cambiar esto que le pasó en 1940 ponerlo en 1920, yo lo pongo y me da igual. Si encaja con la esencia del personaje, yo lo hago, a mí me da Claro, igual. pero si encaja con la esencia, es ese un poco el punto, ¿no? Que Claro, encaje pero- con la esencia, porque si de repente se sale de la esencia y te están contando la historia de Jekyll y Mr. Hyde con Marilyn Monroe, Claro, es como... pero a ver, cuando tú trasladas la historia al cómico o a cualquier arte, tienes que tener en cuenta que hay cosas que en la vida real funcionan muy bien y en el arte no funcionan. Entonces tú vas a tener que modificarlo. Y a lo mejor hay gente, por eso muchas veces con las adaptaciones, que es lo que pasa ahora, que tanto fan volviéndose loco, que no se dan cuenta de que hay cosas de que los libros Sí. funcionan perfectamente, pero cuando tú lo trasladas a una pantalla es ridículo completamente. O sea, si coges, por ejemplo, un personaje como Lobezno y tú pones la máscara esa máscara es lo más ridículo de la vida real que te puedes echar a la cara. Y la gente quiere la máscara, pero no ves que no funciona. Si es que Ya. no. Y con lo histórico es igual. Hay cosas de personajes que cuando las empiezas a escribir dices, esto es una chorrada. Y entonces Sí. eliges otra que a lo mejor alguien no lo entiende, pero es más ficcionable, es más contable y más novelable, creo yo, ¿no? Chicos, me vais a odiar. Me va a odiar todo el mundo que está aquí, menos los que vienen después, porque se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. La charla estaba muy chula, nos estábamos pasando muy bien, pero es lo que tienen. Han sido 3/4 de hora, que espero que lo habéis disfrutado, que os hayáis divertido. Vamos a dar un minuto más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tenéis alguna? ¿Podéis preguntar directamente? Sí, venga, pues te voy a pasar el micro rápidamente. Espérate. Y ahora te lo paso a ti, Andrés. Hola. Verás. Sí, la pregunta es para
Carolina o para Ricardo. Es un poco, vosotros sois guionistas, y entonces escribís una historia y se la pasáis al dibujante. Entonces, claro, el tema es hasta dónde llegáis, ¿no? Yo no sé muy bien cómo funciona ese proceso, porque vosotros podéis llegar y decir, mira, esta página va a tener tantas viñetas, este tamaño, esta distribución, y dentro de esta viñeta, aquí a la izquierda tiene que haber esto, esto, este, y este va a ser, digamos, la escala de tamaño respecto hasta dónde llegáis y dónde está, digamos, la parte creativa del dibujante y cómo funciona todo eso, ¿no? Sé que es una pregunta muy amplia y nos están sacando, pero bueno. No. Lo contestamos rápido. Sí. Gracias. A ver, mira, en realidad tú, yo creo que Carolina hace igual, nosotros escribimos a la carta. Nosotros tienes que saber con quién trabajas, cómo esa persona trabaja mejor y lo que necesita. Y según esa persona sea, haces un tipo de guión o haces otro. Hay muchos tipos de guión. Entonces, hay dibujantes que necesitan, por ejemplo, referencias fotográficas, otros las desprecian y las detestan. Hay algunos que te dicen que le hagas un guión muy técnico porque les gusta que le especifiques todo, y otros que te dicen que con 4 cosas a ellos ya les sobra, les basta. Yo no tengo una forma 100% de trabajar, según con quién trabaje, le especifico unas cosas u otra. Ahora, si yo tengo que elegir, acotar tanto al dibujante creo que es negativo por lo que acabas de decir. Tú no puedes limitar la parte artística de la otra persona, y yo no quiero una impresora humana, yo no quiero alguien que reproduzca lo que yo quiero que la otra persona colabore, que aporte lo suyo, que cambie, porque muchísimas veces lo que hacéis entre los dos es infinitamente mejor que lo que tenías pensado tú en tu cabeza. Incluso lo que a veces te enseña el dibujante es mejor que lo que tú te habías imaginado. Sí, yo lo que hago también es, por ejemplo, escribo página 1, viñeta 1, hago la descripción, también hago un guión técnico, especifico el valor de plano. Lo que pasa es que es verdad que hablo con el dibujante y le digo, oye, si tú ves que aquí va a funcionar otro plano o quieres enfocarlo de otra manera, estamos para hablar y estamos para crear algo juntos. Al final es una criatura que pertenece a ambos. Claro. Y quitarle la creatividad al dibujante me parece asesinar al bebé. Así que coincido contigo. ¿Pero hay que llevarse bien con el dibujante? Hombre, claro que ¿Es sí. una relación que siempre funciona? Sí. Lo digo porque no Sí. yo ilustro textos que me llegan, pero lo contrario no, claro. Yo siempre, con todos los dibujantes con los que he trabajado, con los que estoy trabajando ahora, siempre, es verdad que cada uno tiene sus particularidades, a lo mejor de unos te haces amigos y de otros pues se mantiene todo como más profesional y más tal, pero siempre ha habido como muy buena energía. La verdad es que en ese sentido no me puedo quejar de nada, y si tuviera que trabajar con alguien con quien no congenio, es que directamente el equipo no se formaría. Vale. O, bueno, si esa persona no congeniara conmigo, quiero decir. Yo creo que los equipos simplemente no se forman, ¿no? A no ser que te obliguen. Como muy orgánico, ¿no? Es orgánico, sí. Bueno, yo todas las veces no, sobre todo cuando ha habido encargos y te pone la editorial, pues a veces funciona, a veces no. Pero cuando funciona, pues yo creo que yo repito con la mesa con el 90% de la gente con la que he trabajado, y te diría que son hasta mis amigos. De ellos he llegado a ser hasta muy, muy amigo. Qué bueno. Algunos de ellos. Nos han dado 10 minutitos. He hablado con miembros de la organización y al menos tenemos hasta la 1. Mira. Entonces, veo por aquí. Andrés, ¿tú quieres hacer pregunta? Ahora estoy contigo, ¿vale? Hola, buenas. ¿Cómo solventáis el bloqueo creativo? ¿Qué herramientas utilizáis para...? No lo he tenido. No. A veces me noto más torpe, pero no lo he tenido. Al revés, tengo demasiadas cosas pendientes. Pero bueno, todo va llegando. Pero por el momento yo no he tenido mucho bloqueo, ¿no? Yo bloqueo de no poder hacer nada tampoco me ha pasado. Sí que me ha pasado que estoy atascado. Entonces ahí sí que hago un poco lo que decía Alberto. Yo ya tengo unas herramientas, ya son años escribiendo. Entonces pues hago algo más mecánico de buscar documentación, me adelanto a algo que va justo después, y en el momento en el que estás trabajando al final, pues se te ocurre esa pequeña idea o me obligo a hacer una parte más sencilla. Yo ahora estoy haciendo un guión y bueno, digamos que hay una parte, he hecho una estructura diferente y puedo escribirlo todo menos una parte que va a ir intercalada, y esa parte he decidido dejarla para el final, porque empecé a hacerla y no me salía y digo, yo no me voy a atascar. Hago la que es más sencilla, que tengo más clara, y ya volveré al final y sin problema. Sí, bueno, yo
bloqueo creativo así como tal, creo que tampoco he tenido nunca, pero a lo mejor una parte que se me atasca es un poco como tú, pues avanzo con otras cosas y luego ya encuentro la solución o... Claro. Sí, en ese sentido coincido contigo. Vamos con la siguiente pregunta. Pues vamos para allá. A ver, bueno, perdonad mi desconocimiento que no se veía bien concretamente de que os iba a preguntar de qué corriente haréis cada uno. Pero Alberto, ya al decir que ustedes dos son guionistas y Piqueras más bien dibujante, Bueno, esa pregunta ya nos la hago. Sí, las dos Y cosas. vuelvo al principio de la ponencia, de la charla, cuando se habla de la inspiración, el talento donde queda, el proceso creativo, el boceto, las ideas originarias, la inspiración sobre todo, ¿no? Que engloba el talento. Entonces, entiendo, mira, el cómic es algo increíble para alguien que no pueda con narrativa o novela o una novela histórica, la capacidad que tenéis para trasladar un texto, un guión, una novela, con imágenes, o sea, esa combinación y poderlo transmitir de una forma genial. El cómic y la novela gráfica se llevan la palma, todo. Pero ya no os hago esa pregunta, sino que os digo, y ahora entiendo cómo Carolina desecha más el boceto, aunque dice que a sus dibujantes les hace una escaleta, que luego cooperan y que Piqueras pues está ahí en su jornada laboral, intenta ir sus 7 horas dibujando aunque tenga que comer techo, y que tú que eres más organizado y que cuando la historia se cuente, ¿no? Pero me da un poco... Sigo pensando que la inspiración es lo más importante, y no sé si me podéis ayudar, si es que esa inspiración y esos bocetos quedan más de la mano del dibujante y ese talento creativo, que el hecho de contar, narrar la narrativa, que no sé si ustedes también la trasladan a los bocadillos y los diálogos, que ahí también entiendo cómo sintetizarlo para que el dibujante pueda reflejar mejor los personajes y la personalidad. Entonces, ese talento, esa inspiración, es que es creación, es que hay arte ahí, en este tipo de Hombre, libros. pero eso yo creo- Ese tipo de libros, es que no entiendo cómo se desecha tanto ahí el eureka y los bocetos, y tanto para texto como para imagen. Es que como, por lo menos en el tema del dibujo, es un tema que te acompaña toda la vida, pues no eres muy consciente. Entonces es una especie de ejercicio mental que llevas haciendo toda tu vida, y es como hasta una estructura de pensamiento. Claro, no es que de repente con 20 años dices voy a ser dibujante. Entonces, claro, te buscas ser dibujante. Pero cuando ya de pequeño es tu herramienta como natural, pues llegas a estas alturas de tu vida y tampoco eres muy consciente. Yo creo que está un poco mitificado. No sé si está bien o está mal que esté mitificado, pero a mí me resulta algo más práctico. No sé, luego, claro, cuando hablas con otra gente te das cuenta que estamos cortados bastante todos por el mismo patrón, ¿no? Pero es un proceso evolutivo de muchos años. Tendría que explicarte cómo soy, para a lo mejor entender de dónde me viene la inspiración. Claro, es que, mira, a ver, yo, por hacerte una metáfora para que lo vea, para mí, yo lo que te quería decir es que la inspiración es solo la chispa que empieza el fuego, el incendio, ¿vale? Es importante, por supuesto, si no hubiera esa chispa todo no ardería, pero igual que un fuego empieza, se puede apagar. Ahora, el trabajo es lo que alimenta ese fuego, lo que hace, por ejemplo, que todo arda. Por eso todos los artistas valoramos tanto el trabajo, porque sabemos que si no le metemos trabajo a eso puede ser un fuego que cae en 4 gotas y se apaga. Entonces, para que no se apague, tú tienes que poner un montón de tu parte, pero muchísimo. Y por eso valoramos, yo creo, muchas veces más el trabajo que la propia inspiración, porque sabemos que la inspiración tiene un recorrido limitado. Y el trabajo, en cambio, te va a llevar a lugares donde la inspiración no te va a llevar. Sí, de hecho, a veces... Yo creo que quizás por eso, ¿no? Bueno, perdona. Sí. Y lo que decías respecto a otro, a ver, yo lo que creo es que, es lo mismo que digo a mis alumnos, que los artistas, sean de lo que sean, ¿eh? Yo no estoy poniendo a nosotros, lo que tienen es la capacidad de traducir sentimientos o emociones a dibujos o a palabras,
las personas que bailan traducen esos sentimientos en forma de baile, incluso el que hace algún deporte, pues cada uno traduce, y entonces nosotros tenemos esa capacidad, creo, de transformar lo que sentimos, somos capaces de darle forma de palabra. Y eso hace que a mucha gente le llegue y lo valore, ¿no? Pero yo creo que quizás eso es la base de todo. Pero como te digo al principio, en todo sí que es verdad que está la inspiración, que es la chispa, pero... Y mucha observación. Claro, tienes que estar mirando constantemente todo aquello que alimente esa chispa, ¿no? Claro. Sí, luego, bueno, yo también creo que esa aptitud, ¿no? Lo que habéis comentado, que es casi una estructura mental, me ha gustado mucho porque es verdad que luego te das cuenta y dices, vale, cuando yo tenía 7 años no decía voy a ser guionista de cómic o voy a ser tal, pero ya tenía esa forma de afrontar, no sé, la realidad o de procesar todo lo que me pasaba a través de contar historias o teatro, ¿no? Lo que fuera. Pero también pienso que es aptitud, pero la actitud, y me he dado cuenta de esto cuando he empezado sobre todo a trabajar de forma profesional en este mundillo, de que la actitud es súper importante. Y veo pues eso, a gente que se queda a mitad de camino porque no tienen la actitud, porque no tienen a lo mejor el esfuerzo. Y gente que, yo qué sé, que tiene un talento pero impresionante, que dices, es que si te pusieras a currar, como... Pero en plan serio, tío, joder, sí. ¿Dónde estarías llegando? O podrías estar publicando en Francia, en mi caso publicar en Francia sí. Es como el objetivo, ¿no? Digo, y ves, a veces intentas hablar con estas personas o lo que sea, ¿no? Y dices, es que no hay manera. Y gente que al contrario. Con que mucho menos talento ha progresado mucho porque se ha dejado las pestañas ahí trabajando. Entonces, por eso quizá valoramos tanto, yo creo, la parte del esfuerzo. Bueno, ¿alguna preguntilla más por aquí? ¿Tenéis el público? Pues yo voy a pasar antes que se me acople el altavoz, muy importante. Lo primero, daros las gracias a todos los que habéis asistido a la charla. Yo creo que ha sido bastante entretenida, ha sido bastante interesante. Se han quedado muchas cosas en el tintero, porque con estas 3 fieras podíamos estar hablando de cómic, de arte, de creatividad, de inspiración, de momentos, todo el rato, durante todo el día, y no nos cansaríamos de escucharles. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Daniel, Ricardo, Carolina, todos vosotros, muchísimas gracias y espero y deseo que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Muchas graas, chicos. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos.